Entonces, nomás como recordatorio, si es algo que va a estar como por ejemplo en Mario Bros, los Gombas, que los matas y no tienes que recrear otro Gomba, más bien hasta que reinicies ese nivel, sería la única posibilidad de donde se vuelve a crear un Gomba, no hay problema, porque al momento de pasar por una recarga de nivel, Unity hace una liberación de memoria RAM. Entonces ahí no hay problema. Pero en caso de como puede ser balas, el estar creando, destruyendo, a la larga, principalmente dispositivos pues no tan potentes fuera de como computadores de escritorio, se les dispara el Garbage Collector y el Garbage Collector nos va a provocar picos donde se mueren los FPS. Entonces, lo que se hace es un pool, que básicamente es una lista, que aquí tenemos una lista de manera que solo funciona con un solo elemento, donde pues vamos instanciando y agregando a la lista este objeto. Cuando el objeto es destruido, entre comillas, solo lo desactivamos. Y cuando ocupamos generar una nueva bala, pues simplemente buscamos en nuestra lista si hay una bala que está apagada. Si hay una bala apagada, la volvemos a utilizar. En caso contrario, pues tenemos que crear una nueva y agregarla a la lista. Entonces, hasta el momento ya funcionaba nuestro generador de balas. Oh, nomás no recuerdo con cuál lo hacíamos. Ah, con para espaciadora. Entonces, ahí se van. Y ahí están, pues, reciclándose. Igual puedo, pues, empezar a disparar mucho. Y ahí va a empezar a crecer, como es necesario. Ahora, algo también que recordar. Recordemos que en el caso de las físicas, solo estamos moviendo el objeto de posición. Lo apagamos y lo movemos. Entonces, la velocidad que llevaba sigue estando ahí. Entonces, en caso de las físicas, es recomendable pues tener que estar reiniciando, es decir, en un enable, o podría ser en el on disable, que pues la velocidad y su velocidad de giro pues vuelve a ser cero. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro pool, pero solo funciona para las balas. Vamos a adaptar esto para que funcione con n cantidad de objetos. Aquí nos vamos a meter con un poco de estructura de datos. La manera que podríamos hacer esto que funcione con cualquier tipo de objeto, básicamente sería tener una lista de GetObjects que adentro tienes, bueno, más bien sería una lista de prefabs que contiene cada prefab su propio pool. Entonces, para este caso donde ocupamos como un arreglo dentro de un arreglo, básicamente venimos a utilizar un diccionario. Entonces, esto lo voy a respaldar solo en caso que lo necesite. Acá abajo lo explico y vamos a adaptar esto para que funcione con la cantidad. Lo que es un pool, en muchos tutoriales, en muchos pues, documentos se lo van a encontrar que hay cientos de maneras de implementarlo. Algunos facilitan el cómo generarlos, otros facilitan el cómo desactivarlos, algunos son más eficientes que otros para ciertos aspectos. El que vamos a hacer va a ser un poco genérico. Pero pools, yo creo que es de las cosas que van a encontrar mínimo unas 100 maneras de hacerlo, tranquilamente. Entonces, el chiste es entender cómo funciona y ya de ahí, pues, dependiendo si ocupan rebuscar o algo, pues pueden adaptarlo o buscar uno de internet y entender, pues, qué es lo que hacen y si sí les conviene o no. Pero bueno, entonces aquí, ¿cuál es nuestra lógica? Tenemos un prefab porque tenemos que guardar el prefab para en caso de que cuando queremos generar una bala no tenemos, poder crear una nueva. Y necesitamos una lista para pues tener esta lista donde checo si está encendido o apagado el objeto. Entonces, para que esto funcione de manera más dinámica, voy a generar un diccionario. Un diccionario, también conocido como un hash map,
o un map, o un... Ay, ¿cuál es el otro nombre? Un table map, creo. Hash table. Tiene diferentes nombres, pero en fin, vienen a ser lo mismo. Mientras que en un diccionario, en una lista, nosotros tenemos pues varios elementos y a cada elemento lo identificamos por su posición. En un diccionario viene a ser muy parecido, pero en vez de identificar cada sección por una posición, se puede utilizar algo. Por ejemplo, se puede utilizar un string. Entonces, por ejemplo, este puede ser una casilla que sea hola. Este podría ser mundo. Un diccionario o un buen ejemplo de diccionario, por ejemplo, sería la agenda del teléfono, donde cuando buscamos el teléfono de alguien, no lo hacemos, sí, quiero mi usuario, mi contacto 30. No lo hacemos así. Lo que hacemos es buscar, quiero el contacto, no sé, de Mauricio. Entonces busco por Mauricio. Aquí es un string. El string se vuelve su llave, la forma de identificarlo. Entonces, en un diccionario tenemos algo, la ventaja es que puede ser de diferente tipo, que funciona para identificarlo. No es una posición específicamente. En este caso, vamos a utilizar un prefab. Vamos a utilizar el mismo prefab para identificar cada lugar. Entonces, este puede ser prefab. Bueno, este puede ser el prefab pala. Este puede ser un gomba. Este puede ser las monedas. Y cada uno va a tener su propia lista, su propio pool. Entonces, básicamente tenemos como una lista dentro de una lista. Pero esta lista se va a identificar por el prefab y ya cada quien adentro tiene su propia lista de manera tradicional. Entonces, en el diccionario le voy a decir que la llave es un getObject o es lo que me va a identificar y adentro va a tener una lista de getObjects. Me falta el nombre. Y lo vamos a llamar pools. Entonces tenemos la llave es el prefab y cada uno tiene su propia lista de pool. Entonces, estos dos básicamente los fusionamos, estas dos variables. Ahora, en el start, pues simplemente lo voy a inicializar. Ahora, el pool manager me convendría que se inicialice en el await por si necesito inicializar algo lo más pronto posible. Lo recomendable es que pues el pool manager, que es el que va a tener varios pools, se inicialice lo más antes posible. Entonces, mejor pongo el await, que se llama antes que cualquier start. Y todavía para asegurarnos que la wake del pool manager se llama antes que cualquier otro wake, vamos a agregarle aquí arriba un atributo que se llama default execution order. Y le voy a dar una prioridad de -500. Esto significa que se va a ejecutar el await de este script en particular antes que cualquier otro script. La ejecución, el normal, está en 0. Si queremos que se ejecute antes, tendríamos que irnos hasta -10,000. Y si queremos que sea el último script que se ejecute de todos, podemos decirle que sea, por ejemplo, el 1000. Es básicamente de aquí al infinito, bueno, hasta donde alcance el int, pero es una manera de decir, entonces, esto es antes, ese sería prioridad normal, que cuando no le ponemos, pues es la que tiene, y ese es al último. Entonces le estoy diciendo que se ejecute antes de lo normal, para que así, aunque yo tenga otros scripts,
mi awake se llame mucho antes. Ok, ahora, cuando me pidan el siguiente objeto, aquí va a ser conveniente, pues saber cuál es el prefa. Más bien, este sería el prefa. Y primero voy a acceder a mi lista. Vamos a llamar lo que va a ser el pool normal. Y lo voy a jalar. Voy a acceder al pool de este prefa. Y aquí la lógica va a ser muy parecida. Entonces voy a hacer un for each. Si uno está apagado, lo regresamos. En caso de que no, vamos a generar un nuevo prefa de ese tipo. Le cambiamos ese nombre solo para ayudarnos a identificarlo en cuestión de debugueo. Y lo agregamos a la lista. Entonces, casi lo único importante aquí fue que antes de hacer la lógica de buscar si tenemos uno disponible y agregarlo a la lista, vamos a obtener la lista. ¿Cómo lo tenemos? Diciendo que quiero obtener el de la posición del prefa. Entonces, cada prefa pues tiene su propio pool, como lo había explicado hace un momento. Y al momento de spawnear, voy a preguntar el prefa que quiero, su posición, su rotación, va a ser muy parecido como el que funciona en Unity. Y aquí pues le mando cuál prefa es el que quiero utilizar. Pero solo por cuestión de seguridad, vamos a preguntar si en nuestra lista del pools existe ya un arreglo de ese. Aquí está. Ya existe un pool para este prefab. Si no existe, entonces lo vamos a inicializar. Es la primera vez que se quiere generar un prefab. Generar un objeto de este prefab. Okay, entonces pregunto si en mi diccionario ya existe un pool para este prefab. Si no es así, voy a precrearle uno y ya de aquí la lógica funciona igual. Okay, entonces, con este cambio, ahora no he Perdón. visto. ¿Mande? No. Es que no sé cómo se dice. Me aclaré la garganta y no sé si interrumpí, una disculpa. Ok, no hay problema. Y al momento de llamarlo, aquí pues yo llamaba solo spawn, porque bueno, mi pool manager solo podía manejar balas y pues desde un momento ya sabía. Entonces aquí vamos a hacer que funcione un poco parecido como lo haríamos de manera normal, que ocupo el prefab de la bala. Y aquí le agrego que quiero generar una bala en esta posición y en esta rotación. Ya se parece muchísimo a lo que tiene Unity, nada más le llamo spawn. Y con esto vamos a regresar al mismo resultado. No le he asignado a la pistola. ¿Cuál es su prefa? Prefa bala, ahí está. Y ahí está
funcionando de la exacta manera. La ventaja es que ahora puedo utilizarlo con n cantidad de prefabs, ya es más dinámico. Pauso tantito para que copien. Repetirlo. El pool manager lo volvimos global, agregando aquí una variable pública para que se pueda acceder fuera estática. Al momento de que sea estática, se puede acceder a ella de manera directa sin necesidad de tener una referencia. Le digo que es una variable del mismo tipo. Se le suele llamar instancia cuando quieres hacer un singleton. Le decimos que es un get y un private set. Esto significa que cualquier otro script puede preguntar por él, pero el modificarlo solo puede la misma clase. Y en el awake le digo que la instancia es igual, pues este script. Para que sea un singleton tiene que cumplir que solo tengo un objeto de ese tipo en mi escena activo en ese momento. Y como sé que solo hay uno, cuando yo pregunte por el pool, todos sabemos quién es. Y en el script de la pistola, pues ya no necesito la variable del pool manager y directamente puedo acceder a él sin necesidad de una referencia. Sabemos que solo hay uno. Es como decir, dale este objeto al estudiante y nos vamos a quedar, pues hay muchos estudiantes, pero ya si decidimos algo así como, no sé, al guardia de la entrada, sabemos que solo hay uno activo en el momento, o podemos decirle que al director o al coordinador, de manera global sabemos de quién referimos y solo hay uno. Más o menos así. Entonces, al momento de hacer los singleton, ya me permite tener solo hacer esto y aquí en la pistola, pues ya no, ya solo necesito la referencia al prefab que necesita trabajar. Entonces, con esto ya tengo un pool manager pues, global y que puede manejar n cantidad de prefabs. Espero tantito a que lo copie. El problema no es tanto el singleton tal cual, más bien las variables estáticas no son recomendadas abusar de ellas porque son las más lentas de acceder. Nosotros tenemos diferentes tipos de variables, pero aunque yo tenga variables, tienen una cierta velocidad de acceder. Es decir, no es lo mismo acceder a una variable que fue declarada adentro de la función a que fue declarada fuera. Por ejemplo, yo puedo tener una clase, public class, no sé, jugador. Puede tener pues sus variables como, no sé, flotante, un HP, flotante maná. Déjenle subo un poquito este. Y yo puedo tener una función que no sé, es daño. No sé cuánto daño sufre. Y HP le resto daño, ¿no? Y a lo mejor solo por X razón quiero saber cuánto tenía antes de recibir el daño. Ahorita no me importa por qué lo necesitaría, pero... Ok, ahí. Nosotros podemos tener entonces variables que son declaradas como parámetros adentro de la función o que son de la misma clase. Si nos ponemos de manera estrictos, no son igual de rápidos a acceder a ellas. Las variables más rápidas de acceder son las que se generan dentro de la misma función. Estas se encuentran en la memoria RAM en una posición que son más rápidos de acceder.
le suelen llamar el stack de memoria. Después le siguen las variables que están en la misma clase. De manera normal. Y por último, las más lentas de acceder son variables, aunque estén o no en la misma clase, pero que son estáticas. Por decir que el nombre es global. Entonces, a este le podríamos decir, si quisiéramos dar un número, este le toma un segundo, este le puede tomar 1.1 segundo y este le puede tomar 2 segundos acceder a esa variable, por darles un valor, ¿no? Obviamente estamos hablando de valores súper minúsculas. Estamos hablando que le toma realmente como 0.0001 segundos acceder a ellas. Pero si nos vemos como cintinosos, las variables estáticas son las más lentas de acceder. Esa es una cuestión. Entonces, la primera mala práctica es, por ejemplo, tú dices, quiero ser mi jugador un singleton. Una mala práctica sería, todo se vuelve un estático. Eso permitiría que si tú tienes, por ejemplo, un enemigo, no sé, tienes una función que es atacar, podría tan fácil como decir, jugador.hp, no sé, le resto 5. Sería muy cómodo porque directamente puedes acceder. Ese es el primer nivel donde todo lo vuelves estático. Pero pues todos es más lento de acceder. Entonces, ahora, cuando necesitas algo que sea un singleton, en este caso queremos decir que el jugador necesita hacer un singleton. Bueno, aquí hay un error de lógica que sería que esto debería ser público para acceder a ellas. Lo segundo, y lo que se recomendaría si necesitas una clase como estática, es, ok, no todo es estático y solo tienes una variable que fue lo que hicimos. Y en el start, pues simplemente le dices que instance es igual a this. Esto hace que pues tu sintaxis aumente un poco, pero ya no tienes tantas variables. Ya puedes tener n cantidad de variables, pero realmente si solo tienes un estático. Entonces, esto es como lo más recomendado si necesitas que una clase sea singleton. Ahora, si vas a tener muchísimas clases que sean estáticas, principalmente, pues como tú dices, en un proyecto grande no se recomienda. ¿Por qué? Porque significa que vas a tener más cosas en estático. Entonces, honestamente, tener una clase ya en estático de esta manera es eficiente, pero igual, si nos queremos ir todavía al siguiente nivel de optimización, está lo que le conocen crear una clase que le llamaríamos que es la clase, no me acuerdo exactamente su nombre técnico, pero le llaman como una clase maestra que solo se encarga de tener referencias. Entonces, en vez de que ahora mi clase jugador sea estática de manera directa, el único que va a ser estático en todo mi juego sería esta clase. Y de ahí, todo lo que yo quisiera que fuera singleton de manera indirecta. No sé, tengo una clase de UI, game UI, le podemos llamar game UI. Y en el start se encarga de buscar pues todo. No sé, a lo mejor lo encuentras como getObject, findObject,
o type player. Ah, no, le llamamos jugador. A mejor el game UI lo buscas porque está en la cámara, no sé. Tienes diferentes maneras de buscar objetos. No significa que solo uses uno. Sí. Entonces ahora el enemigo, en vez de acceder directamente, el siguiente nivel sería, pues todo lo haces a través de esta clase. Pero así te aseguras, o sea, básicamente todo lo que necesitas que sea un singleton, este lo va a manejar. Exista o no en el nivel. Puede ser que, por ejemplo, en la escena principal, en el menú donde está presiona Start, pues el jugador siempre va a ser nulo porque no hay ninguno en esas situaciones. Pero solo tienes una clase que es global. Y ese sería como el último nivel ya como de rendimiento. Ya de ahí, como si nos ponemos todavía más, otra capa es como, pues no tengas nada que sea un singleton. Sin embargo, a veces hay que sacrificar en juegos, o bueno, no solo en juegos, sino cuando haces un programa, hay veces que no puedes tener como lo mejor de lo mejor. Hay veces puedes decir, es que esto es lento, pero si no lo haces así, ok, es lento, pero la otra opción es que consuma más RAM. O haces algo que consume mucha RAM, pero es súper rápido en procesamiento. Entonces, no es bueno abusar de los estáticos, pero si nos vamos en niveles, este sería lo como mejor. A mí en personal suelo quedarme hasta aquí, hasta este nivel, generalmente. Sí suelo tener como un manejador de referencias, pero por nivel, cuando son cosas muy raras. Pero como el jugador, el game manager, el que maneja el save data, sí los tengo como singletons independientes. Pero si no, ese sería el último y ya, pues si quieres todavía algo más eficiente que esto, pues no uses nada singleton. Entonces, pues ahora sí que depende de ustedes qué tanto quieren llegar. El único que sí es malo es que todas las variables de una clase sean estáticas, por ejemplo. Eso sí es lo más malo que pueden hacer. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, cuestión del singleton o el pool manager? No. Ok. Entonces con esto ya tenemos nuestro buen singleton que funciona con una cantidad de elementos. Igual, déjenles paso este script porque este ya queda de manera general. La ventaja es que ya como lo hicimos, pueden ponerlo básicamente en cualquier proyecto y va a funcionar. ¿Dónde está? ¿Sí se puso? Sí, ahí está. Entonces guárdelo, igual lo pueden adoptar. Pero ya tienen un pool manager de manera muy genérica para N cantidad de proyectos.
Ok, entonces con esto se volvió loco. Ahora, eso nos va a ayudar a aumentar el rendimiento de nuestro juego. Ahora, habrá situaciones que aún así, pues nuestro juego puede a lo mejor ir un poco lento. Entonces, para averiguar que lamentablemente, pues a veces sucede, los juegos pueden estarse alentando, pueden tener una caída de FPS. Para poder encontrar qué cosas nos está provocando problemas, podemos utilizar una herramienta que es el Profiler. Si nos vamos a Windows, tenemos una sección que se llama Análisis. Y en Análisis, la primera opción es el Profiler. Esta herramienta lo que hace es que cuando yo le doy play y tengo esta ventana abierta, va a empezar a hacer un análisis. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a crear balas. Y ahí se pueden ver los picos de que hay picos a comparación de cuando empezó. Porque hay rigid bodies, hay más objetos que han de renderizar, entonces pues hubo picos a comparación de lo que había. Aquí, por ejemplo, lo más posible es que haya un pico porque tuvo que extender mi pool, pero aquí tengo diferentes gráficas. Tengo de CPU, tengo de rendering, tengo de la memoria RAM, tengo de físicas y podemos agregar más módulos. Tenemos para ver el GPU, audios, videos, físicas 2D, si el juego está en 2D y no 3D, para la red, para el UI, acceso a archivos, eso ya serían más raros. Lo más importante sería CPU, GPU, rendering, memoria y físicas. Entonces aquí, como pueden ver, me genera una gráfica donde me muestra que pues esta gráfica significa que el juego andaba por los 1000 FPS. Este pico significa que bajó a los 250, pero bueno, 250 sigue siendo bastante bien, pero pues a comparación de estar en 1000, sí es un pico. Bajó un cuarto de su capacidad, sí es un pico grande relativamente, cuando tuvo que crecer el pool. Y cuando pongo el mouse encima, puedo moverme y me dice de manera, por el momento, por color, del lado izquierdo tengo que el verde es el rendering. De todo este tiempo que le tomó, el verde fue el rendering. El azul script, que ahí se alcanza a ver bien poquito. Tenemos que las físicas, observen que cuando empecé a disparar esferas fue cuando eso fue lo que realmente se levantó. Tenemos el tiempo que le toma las animaciones, que pues en este momento no hay nada de este azul. El Garbage Collector. Oh, de hecho aquí podemos ver que este pico fue por culpa del Garbage Collector. Y pues sí, y voy a lo mismo, fue cuando tuvo que crecer el pool. Pero después se estabiliza. Entonces cuando empecé a disparar esferas, tuvo que generar varias esferas y ahí pues el Garbage Collector entró. Entonces sí, se cayeron un poco el FPS, pero ya está estabilizado. La minimización, igual si quieren ver, pueden darle clic a los cuadritos para como aislar y ver cuánto tiempo realmente le tomó a cada cosa. También, si pongo el mouse encima, en la parte inferior me dice qué fue, bueno, todo lo que está sucediendo y qué le tomó a cada qué. Por ejemplo, aquí viene que, ok, se disparó la gráfica, pero aún así el 45.9% del tiempo fue culpa del editor. Porque bueno, el editor también consume recursos. Y dice que el 50.6% le llevó pues el player loop, es decir, el juego. Tuvo, aquí te dice si hubo garbage collector, si se acumuló, este fue de que se liberó, este pico, cuánto tiempo en milisegundos fue, y si le doy clic a la flecha, me va a expandir y indicar
por separado. Por ejemplo, aquí viene el garbage collector in. Entonces me dice que le tomó 6.48 milésimas de segundo el garbage collector ser procesado, que representa del 50% el 42%, o sea, casi todo fue por culpa del garbage collector. Aquí podemos ver pues, que en media manera tuvo un impacto. Estamos hablando que aún así se cayeron a 250 FPS mi juego, pero de todo lo que estuvo sucediendo fue lo más pesado en este frame. Igual acá podemos ver que pues está el tiempo de rendering de la cámara, drawing. Igual pues casi no tengo scripts, pero por aquí deberían de estar. Por aquí deberían de estar mis scripts. Nomás sería ver si los encuentro. Por ejemplo, pistola. Aquí está. El update de la pistola, pues fue tan rápido que solo le tomó 0.00 milésimas de segundo. O sea, ni siquiera, es tan poco el tiempo que le tomó que ni siquiera alcanza a aparecer. Bueno, el Pool Manager, pues en este caso no tiene su propio ciclo. La pistola sí. Pero ojo que, por ejemplo, puede ser que la pistola, en este caso, la pistola en el update llama al Pool Manager. Entonces, inició desde el update de la pistola, pero realmente pues implica llamado de otros scripts. Entonces, no significa que sea 100% de la culpa de la pistola, pero algo del update, toda la lógica del update es ese tiempo. Que bueno, aquí no puedo ver, porque pues fue muy poco. Pero aquí tendríamos una lista de nuestros scripts y podemos saber qué scripts les está tomando el tiempo, cuál es el orden de los scripts. Siempre te lo va a ordenar del más lento al más rápido. Y si también tenemos un script que está haciendo algo mal, por ejemplo, algo que podría disparar el garbage collector sería como hacer muchas corrutinas, siempre cachear el wait, por ejemplo, que ya lo habíamos mencionado. Podemos ver pues qué script están disparando el garbage. Bueno, no tanto disparando, pero les están llenando nuestro basurero. Aquí dice cuántas veces se llamó cada script. Si tuviéramos más de una instancia, pues va a aparecer más tiempo. Entonces también tiene sentido de que, por ejemplo, si tengo 100 balas, pues a lo mejor le toma mucho tiempo, pero pues podemos dividirlo el tiempo, que aquí es la diferencia que tienen estos dos tiempos. Ese es el tiempo si yo tuviera 100 balas que le tomaron a las 100 balas ser procesadas, y el CEF es más o menos cuánto le tomó por bala. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver los más importantes, que es el tiempo que le tomó y si alguien está generando basura. Para mi buena suerte, pues nadie está generando basura. Puede que un frame más atrás alguien debía haber generado basura, porque si no se disparó. Pero igual a lo mejor fue tan rápido y pequeño que pues no lo vamos a ver. No encuentro a nadie. Ah, no estaba hasta arriba. No, pues para mi buena suerte nadie está generando basura. Pero en tiempo, al menos lo que generó el pico fue el garbage collector. En este frame. Igual, aquí en la gráfica puedo darle clic a otras secciones. Por ejemplo, el rendering. Y aquí viene cosas como el draw calls. Viene cuántos triángulos y vértices tenemos en la escena, de todo lo de la escena. Cuánto se está utilizando en texturas. Cuánto se está utilizando para el renderizado. De manera general. Entonces, otra cosa que aquí en el rendering, igual dejen
hacer una lista de lo importante de cada sección. Entonces, de la sección del CPU, ¿qué nos interesa? Nos interesa el GC Collector. Bueno, GC Logs, que significa si un script está llenando el garbage collector, o lo podríamos llamar el basurero, que pues es malo porque pues si uno está llenándolo, llenándolo, pues provoca que se dispare el garbage collector. El otro que nos interesa es el time, que es el tiempo que le tomó al script. Y de manera como sub-self, si tenemos muchas instancias del script, este es cuánto le tomó en promedio a uno solo. Sí, porque el time, repito, si tengo 100 balas, el tiempo que me aparece aquí es el tiempo que le tomó procesar a 100 balas de ese script. Del rendering, mientras los modelados y eso esté bien, el que podría causarles más problemas sería los draw calls. Los draw calls básicamente vienen a ser cuántas materiales diferentes estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, no tengo Unity Chan, pero podría tener una pistola, por ejemplo. ¿Okay? Todo esto puede ser un material. O sea, la textura puede estar acomodada en un solo material, pero a lo mejor por diseño, esto está en un material y esta parte y la bala, por ejemplo, que esté modelada la bala, lo pongo en otro material. Entonces, son dos materiales, significa dos draw calls. Entonces, a nosotros, pues bueno, no nos dedicamos a modelar, pero sí es importante o es de recomendado que pues tenga la menor cantidad de materiales cada objeto. Porque para los motores gráficos de 3D, el tener que cambiar de material es como si tienen que cambiar de pluma. No es lo mismo escribir hola mundo con una sola pluma a que escriban hola con negro, tienen que dejar la pluma negra, agarrar la pluma azul y escribir luego la palabra mundo. ¿Lo harían rápido? Sí, pero les va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, los materiales es lo mismo. Cada material es un cambio de lápiz. Entonces, draw calls básicamente viene a decirnos cuántas veces tiene que cambiar de lápiz. A veces es un poco difícil de encontrarlos, pero de manera general pueden calcularlo así. Hay otras cosas que pueden generar otros dark calls, algunos efectos, pero de manera general es cuántos materiales. Y ya de ahí, como menos importante, pero igual podrían estar checando, pues triángulos y vértices. ¿Cuántos tienen en el juego? Luego tenemos la memoria. La memoria viene cuánta memoria está utilizando el juego. Ahora, aquí tenemos algunas secciones. Lo que me importa es la parte de abajo. Viene cuánta memoria está utilizando básicamente los scripts, cuánto se está utilizando para las gráficas, cuánto se está usando para el audio. Aunque no tenga ningún audio, aún así ya está usando 1.2. Solo por cuestión de que es ahí el motor de audio. ¿Cuánto está utilizando para el procesamiento del video? Y cuánto tiene pues otras cosas. Por ejemplo, el profiler pues se lleva casi la mayoría. Es lo más grande ahorita. Ah, no es cierto. Other está más. Entonces, por ejemplo, de manera general, la derecha no significa que sea la capacidad del juego. Pero por el momento el sistema operativo me tiene asignado 0.81 gigas. Ni siquiera el giga. Y de los 0.81 que Windows me tiene asignado, solo estoy usando
470 megas. ¿Ok? Igual aquí te da una advertencia que pues tengas en consideración que no es la misma memoria que pues se tiene que usar en el editor que pues en el ejecutable. Acá abajo tenemos las físicas. Oh, perdón. En la memoria pues básicamente es la memoria RAM. Ahí pueden ver cuánta memoria RAM está usando el juego. De aquí podrían sacar pues cuánta memoria necesita el juego. Yo con esto al menos puedo decir que el juego, me basaría más con el de abajo, necesita a menos 500 megas de RAM, este juego que tengo. Y estoy exagerando porque, pues bueno, el profe les está llevando básicamente el show. En el de físicas, pues tenemos cuántos objetos están moviéndose, cuántos objetos están activos, cuántos collides tenemos estáticos. Significa colliders que no tienen rigid bodies, que en este caso el único que es mi plano. Entonces, aquí los más importantes es Dynamic Bodies, Static. Pero los más pesados pues son estos. Significa cuántos objetos están activos. Por ejemplo, aquí hubo otras esferas activas. Igual, pues si necesitamos más, pues podemos, o el juego es diferente, aquí podemos activar otras secciones y nos dice cómo le fue. El audio. La verdad, el audio no suele llevarse mucho. Pero igual si quieren ver cómo le está yendo el audio. El video. Aquí, por ejemplo, en el video. Aquí. Ah, bueno, es que este es más video de videos, literalmente. Es el GPU, por ejemplo. El GPU no tiene nada porque, de hecho, tiene una advertencia que es el más pesado de procesar. Entonces tengo que volver a grabar. Y ahí puedo ver. ¿Cómo le fue? Y aquí puedo ver algunos pasos. Si tengo shaders, aquí podrían saber si un shader le está tomando mucho tiempo. Muchos pueden más o menos deducirlo por el nombre. Si no, pues pueden preguntarle a Google si llegan a tener uno que de verdad pues, está creando picos. Pero, por ejemplo, efectos de cámara, tenemos el Deep Texture, es saber qué texturas están tapando otras. Pues, básicamente estaba calculando si las esferas o el plano estaban adelante para la vista de la cámara. Tenemos las luces, si hay muchas luces y están causando problemas, pues tendríamos que eso está tomando mucho tiempo. El cooling, si le está tomando tiempo saber si un objeto está o no visible por la cámara. Por ahí luego puede aparecer uno de shadows, si le está tomando tiempo de procesar las sombras. Es muy, pues no como que se sepan todo, pero pues pueden tratar de deducir el nombre. Y si no, pues el que vean que les está causando picos, de verdad, pues hay que checar qué es. Por ahí te voy a quitar el GPU. Y la ventaja de este editor es que, bueno, del profiler, es que funciona también con ejecutables. Cuando nosotros generamos un ejecutable, edit, project, setting, no. Edit es file, perdón, es file with settings. Aquí nosotros cuando queremos generar un ejecutable, tenemos la opción de habilitar para qué plataforma lo queremos. Y tenemos la opción de que se autoconecte.
Entonces, puedo habilitar que es una versión de desarrollo y quiero que se conecte. Le voy a dar en Build and Run. Ahorita que no tengo ninguna escena agregada, pues voy a usar esta escena que es la que estoy probando. Ahí está ejecutándose el juego. Genero mis esferas. Y aquí puedo traquear por profiler. Está traqueando el ejecutable. Le voy, que ya no grabe. Aquí aparece que pues detectó que estoy corriendo. En esta sección detecta que se está ejecutando pues una instancia del juego. Si fuera el navegador web también funciona. Si es en un celular también funciona. Solo hay que activar que pues, el celular se pueda conectar a la compu, pero una vez resuelto eso, también pueden procesar pues qué es lo que le está tomando tiempo procesar a su juego en un celular. Entonces, si sienten que a veces sucede, funciona bien el editor, pero en el ejecutable algo está lento, con esto pueden determinar un poco pues qué es lo que está provocando la lentitud y con eso después hacer análisis. Entonces, para eso es que se active la versión de desarrollo. Activar la versión de desarrollo permite que se pueda comunicar el profiler y también a veces permite que pues, agregar una pequeña marca de agua. No sé si lo vieron, pero hoy, ¿dónde dejé el ejecutable? Ah, lo dejé en la carpeta del proyecto. Si ejecuto el juego, acá abajo a la derecha aparece versión de desarrollo. Es una pequeña marca, como de agua. Otras ventajas de marcarlo como desarrollador, puedes hacer que los scripts se puedan debuguear, que te puedan imprimir un poco más de información como lo hacen aquí en el editor. Otro caso es que, por ejemplo, si tienes marcado una aplicación como modo desarrollador, no se puede subir a la tienda. Entonces es una manera de proteger, por ejemplo, sus juegos. Si necesitan mandárselo a un cliente o a alguien, pueden marcar lo que es la versión de desarrollo y así se aseguran que no lo puede pues, subir a la tienda. Automáticamente las tiendas lo rechazan si detectan que está marcado como desarrollo. Desde el que intentes subirlo, te marca el error de que no se permite subir aplicaciones en modo de desarrollo, así literal. Qué buen tip. Entonces, así pues pueden mandarle pues, versiones, avances sin que pues puedan subirlo. Análisis profiler. Okay. Entonces, con el profiler pues pueden ver pues qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí pues ya no tengo tanta basura porque como ya fue ejecutado ese análisis en el ejecutable, ya solo tengo lo que realmente le tomó tiempo. Y dice que pues lo que más le tomó fue estar esperando, al menos a la CPU le tomó más tiempo esperar que la GPU dibujara que lo que realmente procesaba el juego. Que no está mal. Después de eso, dice que lo más tardado fue el renderizado. Tiene sentido. Justamente lo que me dice el anterior.
Pero pues bueno, no es como que sea un proyecto pesado que genere problemas. Se pueden guardar para después leerlo de nuevo. Aquí pueden abrir el archivo. Entonces, pueden hacer análisis y preguardarlos para que después puedan nomás cargar el archivo y hacer de nuevo el análisis de qué es lo que les está causando problemas. De manera general, eso es lo que pueden hacer. No es como que haga unas reglas, pero igual les pongo esto. Esto sería lo recomendable que pueden checar, que debería estar revisando. Entonces, les recomiendo que cuando tengan sus juegos, igual, aunque no tengan problemas, hagan un análisis de su juego. Tratan de ver, ok, está corriendo 100 FPS, pero aún así hagan un análisis, aún así de mi juego, que es lo más pesado. Para que vayan practicando. Ya he tenido, por ahí me he enterado que ahorita está agarrando de moda y en algunas entrevistas de trabajo incluso ya preguntan, te hacen preguntas del profiler de manera muy global, casi como para qué es, pero sí me ha tocado escuchar que lo hacen en algunas entrevistas de trabajo. Entonces, por práctica, háganlo con sus juegos. No que todo el tiempo, pero sí cuando terminen su proyecto, hagan un análisis y vean qué es lo que más les está consumiendo. A veces se sorprenderían que sí tienen a lo mejor un script que les está causando picos. A veces sucede. De ahí, en análisis, hay otro que es el frame debugger. No creo que sea de tanto, pero por ejemplo, lo activo, le doy play. Ay, muy bien, estaba encendido. Está que está en pausa. El genero, lo activo y pueden ver aquí en la vista del juego, pueden ver cómo fue procesando. Primero limpio la pantalla, después renderizo, calculo sombras, qué estaba delante de qué. Exactamente es más útil el profiler, pero bueno, aquí viene que calculó sombras, después volvió a limpiar, después de haber calculado sombras, ya dibujó lo que es la bala, luego el plano, luego dibujó el cielo en las áreas donde no encuentro nada. Y ya no hay mucho que dibujar aquí. Entonces aquí pueden ver qué tanto fue el proceso de dibujar su juego. Y de ahí, pues sí, ese es el más importante, el profiler. El Fixes the Book solo visualiza, dibuja cosas en el editor. Creo que no hay mucho que mostrar aquí. Pero si el profiler, hágalo como costumbre, dale una ojeada a sus juegos. De ahí ya vimos la navegación, ya vimos esto, secuencia, creo que de aquí ya acabamos.
Luces, eso es más para artistas. Ujú. A ver. Ok, ahora, regresando al Wheel Settings, que terminamos el de Windows. Aquí, de manera general, cuando quieren hacer un build para diferentes dispositivos, aquí seleccionan la plataforma. Si se van a Project Settings, aquí muestran más opciones. Ahora, es raro que se tenga que modificar algo de aquí, pero en general, del Wheel Settings, lo que queremos modificar cuando queremos generar ejecutables es lo siguiente. El primero es el nombre de la compañía. El nombre de la compañía solo ayuda a identificar el juego. Algo muy importante es que, por ejemplo, si generan un juego, lo publican y después le cambian el company name, pueden provocar que el save data entre comillas, se pierda porque utiliza parte del nombre para saber dónde guardar la información. Nombre del producto, la versión, que en Windows casi no se ve, pero en dispositivos como Android y iPhone, luego por ahí aparece qué versión es la que estamos instalando. Ese número sí se ve. Aquí podemos cambiar el cursor. Ahorita tengo el cursor de Windows, pero puedo poner aquí un cursor, un sprite, y Unity automáticamente va a hacer que en el juego pues ya se aparezca ese sprite. Entonces podemos poner el típico que la mano es diferente. Bueno, el mouse, que aparece luego la mano. Ah, no, ese es el icono, perdón. Aquí está el cursor. El icono es el icono que aparece cuando genera el ejecutable. Si yo me voy a buscar el ejecutable, aquí aparece el icono de Unity. Pero si le pongo un icono, ya aparece el icono del juego. También en el caso del Android y iOS, por ejemplo, pues es el icono que aparece ahí en nuestro menú de aplicaciones. Podemos sobreescribir que sean diferentes iconos para diferente tamaño. Generalmente con dejar el primero, ya Unity te lo rescala en todas las versiones. Aquí en resolución podemos cambiar si por defecto nuestro juego aparece en pantalla completa. Si es exclusivo en pantalla, la diferencia es si le agrega pues el botón de maximizado y minimizado. También afecta de que si puede tener una ventana encima de él o no. Si es una ventana maximizada o solo es una ventana. Es decir, que lo podemos escalar, lo podemos maximizar, minimizar. Si el juego trata de usar la resolución nativa de la aplicación o si fuerza que sea un tamaño, lo recomendable es que sea nativo y que pues el proyecto se escale. Ya hemos visto en el UI cómo pues, ajustarlo. Si el juego puede round in the background, de que si el juego se pausa automáticamente cuando pues no esté focuseado, es decir, pues si pongo, no sé, el navegador web o esto, se pausa el juego, regresa al juego y el juego continúa. Si el juego es multiplayer, pues siempre buscamos que esté corriendo en el fondo. Capture single screen significa que si solo puede ver una instancia del juego, es decir, si yo le doy muchas veces al ejecutable, si ya detecta que ya está abierto, pues solo me abre el juego que ya estaba abierto, o cada vez que le doy clic al ejecutable me genera una nueva ventana. Use prior lock, vamos a ver si lo encontramos. Cuando ustedes ejecutan el ejecutable, aquí no está, les va a generar, si es que creo que no hay porque no tengo nada que imprimir. Pero si quieren que el ejecutable les genere un archivo TXT donde está guardado los logs, lo que fue sucediendo en la consola. Entonces, lo que hacen en print también funciona en los ejecutables. Pueden hacer que los guarde.
Si permiten que la ventana sea visible. De aquí creo que no hay nada más importante. En el Splash Image, si cuando ustedes ejecutan su juego, su ejecutable, pues aparece el desarrollado en Unity, Made with Unity. Este es el Splash Screen. Entonces, si lo quieren modificar. Aquí nomás una cuestión. Si tienen la versión gratuita, solo les permite poner una imagen junto al de Unity, pero no les permite quitar el de Unity. Si tienen la versión de paga, una versión Pro, pueden quitar de plano la pantalla de Unity. Y en Other Settings, podemos cambiar el Color Space si utiliza gama o lineal, que es básicamente cómo maneja los colores. En general, no le movemos, solo si utilizamos librerías externas. Hay veces que dicen, esta librería requiere que el juego esté en modo gama o el color esté en lineal. Sería venir y pues aquí cambiarlo. Pero fuera de ahí, no les recomiendo que lo muevan. Solo si un plugin se los pide. Aquí en Autographic se refiere si utiliza DirectX o OpenGL. Por defecto en Windows siempre utiliza DirectX, pero si lo apago aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, que necesito usar Vulkan o que quiero utilizar OpenGL. Eso realmente solo lo buscas cuando utilizas shaders muy específicos. Igual por ahí van a tener una clase de shaders, pero en general los shaders son como un poco universales y malos que se hacen en Unity. Entonces es muy raro, pero igual a veces se puede requerir. Como nota donde me ha tocado, donde sí te pide que quites DirectX y pongas OpenGL, son las librerías para realidad aumentada, por ejemplo. Entonces, si les pide cambiar la API de gráficos, aquí es donde se hace. De mientras, de facto, funciona bastante bien. Todo esto aquí, no hay nada que nos importe. No. Aquí, bueno, aquí viene de la tienda de Mac, pero en caso de que sea para Android, aquí aparece lo que se le conoce como aquí está, desactivado. El identificador del bundle. El bundle identificador es el nombre clave con el que se identifica la aplicación entre todas las aplicaciones del mundo. Y si se dan cuenta, utiliza el nombre de la compañía para eso, entonces también es importante. Entonces, por ejemplo, lo puedo cambiar aquí a Amerique. Y el bundle que identificaría este ejecutable ante todos los ejecutables del mundo sería este. Nada más como nota, una vez que generan un bundle y lo suben a la tienda, es incambiable. No lo pueden cambiar para nada. Pero mientras no lo suban a la tienda, pueden estarlo cambiando. De aquí, cosas que nos pueden interesar también es si queremos que el backend, el scripting, utilice Mono o utilice IL2CPP. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros utilizamos C# para programar, pero Unity no lo conserva tal cual como en C#. Lo que hace es transferirlo a C++. Entonces, el primer motor que hacía esto, podríamos llamarlo, se le conoce como Mono. Pero ya una versión como más poderosa es el IL2CPP. Entonces, lo recomendable para mejor rendimiento es poner que el juego se compile con IL2CPP. La única desventaja es que el tiempo de compilado es más grande. Entonces, como para mientras estás haciendo pruebas, en Mono funciona muy bien, pero ya cuando quieres publicar tu juego y quieres mayor rendimiento, lo recomendable sería cambiarlo a IL2CPP. Una que otra plataforma no es compatible, pero de manera general, pues casi ya todo lo hacen. Android es compatible, iOS es compatible, Windows es compatible, Mac es compatible. Casi los únicos que no son compatibles es si quieres publicar en un BlackBerry
perdón, en un Raspberry, en un Smart TV. Son los pocos que pues te dirían que no puede funcionar. Luego, también nosotros estamos Ah, utilizando C Sharp. profe, Ajá. eso de mono es lo de mono develop. Es que me acuerdo que en algunos tutoriales que he visto, el güey del tutorial no está Ujú. utilizando como que ningún editor de texto y bueno, usualmente están en Mac y usualmente son algo viejitos y se les abre un editor que se referían a él como mono develop. Eso es como el default que trae Unity o algo así, ¿no? Ah, va un poco de la historia, es que el Unity lo que hace es compilar de C Sharp a C++, o sea, sus códigos son transformados en C++ para Ajá, conseguir el rendimiento. ajá. Ese compilador se le llamaba Mono, o se llama Mono más bien, Mm, pero, pero al inicio, C Sharp es de Windows, fue desarrollado por Microsoft, más ajá. bien, Microsoft. Y al inicio solo podías usar Visual Studio para programar C Sharp, pero unos tipos crearon su propio editor y le llamaron Mono Developer, justamente haciendo referencia al compilador de Mono. No es que venga de Oh. así, pero de ahí viene la historia. Entonces, al inicio, si querías programar para Visual, que diga para Mac, en Mac o en Linux, mm, Linux y Mac no tienen Visual Studio. Bueno, no tenían. Entonces, tu opción era usar Mono Developer, que simplemente Oh. era otro editor. Y sí, al inicio Unity por defecto venía con ese, porque también funcionaba en Windows, Oh, ya veo, ya veo, ya veo. Sí. porque es súper más ligero, por ejemplo. Y ya no Profe, existe, ¿verdad? O sea, ya no No, lo que existe como tal. hizo simplemente Microsoft fue, ya vamos a sacar la versión para Mac y aparte que le empezaron a dar soporte a Unity, porque ese también era otro problema. Al inicio no era compatible Visual Studio con Unity, entonces te procesaba todo lo que era de pues C Sharp, tal cual, pero por ejemplo te decía, no sé qué es Rigibody, no sabía qué es GetObject, no sabía que esas funciones onEnabled y esos pues son de Unity, por ejemplo. Ah, ya. No había como esa integración. Exactamente, entonces, aún en Windows pues te convenía usar Mono, pero ya Ujú. después Microsoft le empezó a dar soporte, ya lo empezó a agregar y pues honestamente pues Microsoft ya la versión de Visual era más mejor. Ya. Entonces, sí, terminaron matándolo. Porque esas casi se volvió como la opción de si no te corre Visual, puedes usar Mono. Pero luego pues ya llegó Visual Code, llegó Sublime Text, llegó Atom, que son más ligeros todavía. Entonces ya se Sí. volvieron la versión de si no te corre Visual Studio, O si usa no te gusta. o no te gusta, pues ya está mejor Visual Code o Sublime Text o Atom. Barato. Entonces, sí, el Mono Developer era el editor por defecto de Unity, pero ya básicamente se murió. Oh, ya, interesante. Yo siempre lo vi y yo era de, ¿y eso qué es? ¿Por qué le dice mono develop? Sí, ya. Un- y por ejemplo, también esto de cambiarlo a ILSPP también, también funciona para lo de si lo queremos hacer para web. Sí, Ah, ok, ya. A ver si con eso ya mi proyecto semestral me corre mejor. si aumenta el tiempo de compilado, o sea, les toma un poco más de tiempo de compilar, pero los juegos pues funcionan un poco mejor. Sí, es que por ejemplo, es que creo que el proyecto semestral que estamos haciendo, la mayoría lo va a subir a itch.io. Ujú, Y pues como el mío, digamos, es como ligerito, entre comillas, pues, porque pues, es arcade. ujú. Mi profe me dijo que a ver si lo podía correr en el propio navegador. Y ya había puesto una versión para probar, pero ni siquiera lo cargaba. Entonces, no sé si sea por esto o también me dijo el profe ¿Dónde, que dónde lo intentaste probar? en la página de itch.io. Ah, sí lo intentaste subir. Ajá, sí lo subí todo y quería ver si y lo puse para que me lo corriera el navegador, pero no pudo. Pero no sé si también puede ser que eso me pueda ayudar. Y también el profe me dijo No, que no debería, pero puedes probar. sí, es que creo que me dijeron que era más por el peso
de los assets y todo eso, que a lo mejor tendría que bajar la resolución. Ah, qué bueno que dices eso para justamente ver el peso de la resolución. Que diga el peso de las cosas. Pero aquí como pausa, cuando programan para web, como nota, les va a generar pues los archivos de la página web. Si intentan abrirle el HTML directo en su navegador web, no va a funcionar. No pueden hacerlo funcionar. Necesita estar montado en un servidor. Pero si le dan a Will and Run, Unity corre como un mini servidor en tu compu y así sí lo puede procesar. Pero si tú tienes tu archivo HTML y lo intentas abrir en tu navegador de manera directa, no lo vas a abrir. Simplemente porque requiere estar en un servidor por cuestión de cómo están configurando los navegadores web. Le saca de Entonces, onda como que intentar abrir un tipo de archivo que se supone que solo existen servidores. Y es como, ah, esto no es un servidor, no lo voy a abrir. si lo Entonces, pones como en el servidor de itch, sí lo abriría, ¿no? Sí, sí lo debería de abrir. Ahora, ¿qué otra cosa eh, pueden hacer? pero Cuando también, pero por ejemplo, yo me acuerdo que Visual Code Ujú, tiene una extensión que se llama Live Server, te hace como un servidor para ujú. que puedas para que puedas ver como todo lo que estás haciendo inmediatamente. No Ajá. sé si pueda funcionar con esa cosa también. Sí, pero solo funciona en tu compu. Ah, pues sí. Pero puedes subirle a itch.io y revisa la consola. O sea, aunque estén en el navegador web, vayan al inspeccionar y Unity sigue lo que está en el print, te lo pone en la consola del navegador web. Entonces aquí podrías tener un error que te podría dar la pista de qué está sucediendo. Si es por cuestión de memoria RAM o tamaño, vas a tener ese error, como size, no sé, como size over limit, something, algo así, de como tamaño sobrecargado o error en procesar tal tipo de archivo, porque cuando subes en web, no sé si aquí tenga, no tengo en web, pero cuando procesas en web hay una opción que dice que si lo comprime, puedes probar en que no te lo comprima. Esa sería una sugerencia. No aparece. Déjame abrir una versión de Unity que sí tenga web. Bueno, lo que se abre este juego. Cuando suben en web, chequen la consola. Unity imprime ahí sus mensajes del print y también si hubo un error o un archivo. Entonces, esa es una. No pueden hacerlo funcionar de manera local si no le dan will not run. Si intentan correr directamente, les va a marcar. Siempre, bueno, no les va a marcar error, solo van a ver que nunca carga. Y es normal, por cuestión de que pues, los archivos que genera Unity se supone que son de servidor y tu navegador web por defecto es como, hey, esto es para servidores y esto no es un servidor, no lo voy a abrir. Se pone chinchinoso. La otra cosa que les recomendaría es, aquí una vez, cuando quieren compilar en web, la versión de Unity puede que lo tengan aquí esa opción, por aquí sale, o si no, igual nos vamos al Play Settings y en la sección que justamente estábamos, pero hasta el final, viene una forma de compresión. Prueba compilar en otra versión. Algunos servidores no funcionan con gzip, necesitan Broly o de plano no salta ninguno. Entonces, prueba cambiar, busca el compression format y prueba compilar en otro formato. Primero checa qué dice la consola de Unity. Bueno, la consola del navegador web. Dos, si no te da nada como útil o te dice algo pero no sabes qué, prueba en cambiar el formato de compresión. ¿Dónde se quedó? Entonces, ILSP es básicamente el nuevo compilador. Permite que el juego corra más eficiente. El API Compatibility, bueno,
Nosotros utilizamos C#, pero la versión que estamos utilizando es una versión como simplificada, no tiene como todo el poder de C#. Entonces, si queremos utilizar como toda la librería de C# libremente, aquí tendremos que cambiar a que utilice el Net Framework. Hasta en teoría debería de darle todavía más rendimiento. Va a aumentar un poquito el ejecutable, pero la verdad es como la ventaja que te da es mejor. Pero Unity te pone por defecto el 2.1 porque pues igual hay ciertos dispositivos que no son compatibles con la versión completa de C#, pero la verdad es raro. Son generalmente como los Smart TVs, cuando se quieres poner dispositivos pequeños o que no son casi como para de gran procesamiento, son los que no son compatibles. Pero los más comunes, Android, iOS, Windows, Mac, Linux, son compatibles con el Net Framework. Entonces, si llegan a toparse con un código de C# y Unity les dice, hay un error o eso está mal, fuera de la librería, simplemente te dice que la sintaxis no es correcta y el tutorial te dice que así va la sintaxis, prueben subir la versión de Net. Posiblemente sea eso. Por ejemplo, hay cositas medio sutiles, pero es un ejemplo. No sé, puedo tener el script del player, ¿no? Bueno, puedo tener el script de la bala. Por decir que la bala tiene una variable tipo munición. Entonces puedo tener una bala, no sé, ahorita ignoren esta parte, eso es lo que no me importa. Y algo que podríamos hacer es preguntar si es diferente de nulo y aparte, si es diferente de nulo, entonces preguntar si su munición, no sé, es mayor a 0. No, es igual a 0. Esa es la versión larga. Se puede simplificar en una versión como moderna de C#, como preguntar algo así. Entonces pueden encontrarse un tutorial que les dice, hagan esto, y Unity les va a decir, esto está incorrecto, pero el tutorial les dice que esto es correcto. Tiene que ver un poquito con esto. Entonces, si se tapan con sintaxis de C#, no que en la librería no existe, más bien que la sintaxis está mal, es la versión del net. Entonces, como quieren sacar el potencial de C#, hay que cambiar a net. Igual aumenta un poco el tiempo de compilado. De aquí, bueno, como ya lo habíamos mencionado, el input handle, si queremos cambiar el sistema, si queremos usar solo el nuevo, solo el viejo o los dos. De aquí no hay mucho que nos importe. Todo lo que ya tiene Unity funciona bastante perfecto. Creo que serían los más importantes. Entonces, importantes. Compañía y nombre del producto son importantes para cómo va a ser identificado su juego ante el mundo, ante todas las aplicaciones. Icono, cursor, la resolución, si quieren cambiar que tenga un tamaño, si se quieren que pueda minimizar, maximizar. En Other Settings, los pocos que modificaríamos sería Color Space, solo en caso de que una aplicación lo pide. Y las versiones de compilación. Serían los más importantes de todo esto. Ajá. Y con esto creo que tienen lo necesario. Oh, se me estaba pasando. Ahora, cuando generan un ejecutable, como aquí yo hice un ejecutable, pero igual voy a hacer otro, solo para reforzar que lo haga. Genera un ejecutable, por favor.
Ahí está el ejecutable. Eso no me importa. Una vez que terminen de compilar, es muy importante hacerlo después de compilar. Se van a la consola, a los 3 puntos, y está la opción Open Editor Lock. Lo abro. Van a tener aquí, pues básicamente la consola del editor. Pero si nos vamos casi hasta el final, vamos a encontrarnos con una lista de este tipo. Si nos vamos al inicio de esa lista, aquí, nos vamos a encontrar con esto que se llama Will Report. Y te dice, al menos en lo que es en disco duro y de manera directa en memoria RAM, qué es lo que está usando tu juego. ¿Por qué? Porque recordemos que Unity todo lo guarda ya en el formato que lo necesita el dispositivo. Entonces, el tamaño que usa cada archivo también es lo que usa en memoria RAM. Entonces, van de la mano en el caso de Unity. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que las texturas usa 1.5 megas y representa el 88.2% de todo mi ejecutable. Tengo 0 meshes, 0 animaciones, 0 en sonido. Tengo 80.7 kilobytes en shaders, que es el 3.7 de esto. Mis niveles, bueno, no tengo ningún nivel. Mis scripts son 167.6 kilobytes, que representan el 8.1 del juego. Y me dice que todo mi juego usa 89.2 de disco duro. Y después viene ordenado del más grande al más pequeño todos los archivos que están en su ejecutable. Porque recordemos que Unity hace un análisis de qué archivos estás usando y cuáles no. Entonces, los archivos que no utilizas no están aquí. O no deberían. Y si están, significa que tienes o lo pusiste en la escena y ahí lo dejaste, o tienes un script que hace referencia a ese archivo. Pero aquí están todos los archivos que terminaron al final en su ejecutable ordenados del más pesado al más chiquito. Entonces, por ejemplo, mi archivo más pesado en este proyecto es la fuente que utiliza Unity para dibujar letras, que pasó un mega. Igual, es un proyecto vacío, pero puedo tener a lo mejor texturas que dice que usan 4 megas, 8 megas. Por ejemplo, podemos irnos rápidamente al proyecto donde tengo el zorro. Creo que ese va a ser un mejor ejemplo. Zorrito estaba en parcial 2, en 2D. Creo que va a ser mejor opción eso. Creo que va a tardar más abrir el proyecto que compilarlo. Está el zorrito. ¿Sí es este? Ah, sí, sí es este. Ok, vamos a compilar. Ahí está haciendo el análisis de qué pues, archivos están en el proyecto. Al final no. Me voy a los 3 puntitos. Open Editor Log.
Y nos vamos a casi hasta el final. Y aquí venimos. Entonces, por ejemplo, tengo 169.4 kilobytes en texturas, que es el 1.3. Tengo 10.1 en animaciones, porque el zorro tiene animación. Ese es el 0.1. 58.5 kilobytes en shaders. El nivel pesa 11.7 kilobytes. Mis scripts pesan 1.6, que es el 10% en este caso. DLLs, porque no sé qué librería tengo aquí. Ah, tengo la de dibujar en 2D, supongo que ahí viene. Representa el 87% en este caso. Y pues dice que todo el juego necesita 60.4. Interesante que ocupa menos que la versión 2021 con una escena vacía. Pero bueno, y aquí igual viene del más grande al más chiquito lo que necesita el juego. Por ejemplo, en este que no tengo ningún texto, no me incluyó ni la textura al parecer de textos. Pero dice que mi archivo más grande es el que se llama tileset PNG, que es decir, este, que es el que tiene todos los sprites del mapa. Tiene sentido. De ahí, información extra del propio Unity. Eso es raro, pero bueno. Aquí tenemos que, por ejemplo, el archivo más grande es el del jugador. Y luego le sigue el ROM 6. Y así sucesivamente. Pero aquí ya tengo los sprites que está utilizando mi juego. Entonces viene exactamente qué juegos viene. Y eso es un buen lugar donde pueden mirar, principalmente para los que están arriba. Por ejemplo, que a lo mejor tengan una textura que dice que ocupa 16 megas y es como, ah, caray, y a lo mejor es algo tan chiquito. Entonces podrían seleccionar la imagen y decirle que el tamaño máximo con que lo termina compilando sea más pequeño. Entonces con esto lo va a hacer más pequeño la imagen. Podría ser una opción. Pero aquí tenemos absolutamente todos, incluso los scripts. Aquí viene. Aunque pues bueno, la verdad los scripts no es algo que requiere mucho espacio. Al final siempre va a ser texturas, animaciones. Bueno, no es cierto. Texturas, modelos 3D, audios van a ser los más grandes. De ahí modelos y animaciones podría ser lo siguiente y ya al final lo demás. Y scripts casi al final. La verdad, pues, guardar strings es de lo más ligero que existe. Aquí tenemos un montón de scripts. Casi todo esto son scripts. Todo esto es scripts. Todo esto. CSS hasta aquí. Ay, de hecho, todavía tengo ahí unos scripts medio grandes, entre comillas. Por ejemplo, las animaciones, aquí está. Player Controller 1.6. Controlador del cubo 1.4. Entonces, después de compilado, pueden ver ahí qué es lo que está usando más recursos. Chequen los más grandes. No es necesario que editen la imagen. Aquí directamente Unity le pueden decir que, por ejemplo, pero que cuando compile, lo utilice como si fuera, no sé, de 256 por 256. Y eso pues es rescalado sin perder el archivo original. Así pueden tener que pues, sus archivos estén como en calidad grande. Nomás le dicen que pues, lo rescale. Y así si ocupan mayor calidad, pues es más fácil solo decirle a Unity que los recompile con una calidad más grande. En vez de que tengan que ahora que editar todas las imágenes de nuevo. Entonces ahí si le damos lo que va a hacer es va a como disminuir la resolución, ¿no? Rescala la imagen internamente. Y hace que Sin, pese pero causa que pese menos. exactamente. Por ejemplo, ahorita pesa 143.8. Te voy a decir por payaso que se vaya lo más chiquito posible. Comprimir 3.6. Pero también ver la calidad como la que terminó. Pero la ventaja es que el archivo original sigue estando igual. Solo recuerden que Unity Press crea una copia y estamos trabajando con la copia en el formato que ya le sirve la tarjeta gráfica. Entonces, mi archivo está bien.
Entonces no necesito, después si necesito aumentar la calidad, es fácil. Por eso luego muchos juegos también sacan la versión como remasterizada. A veces, si no remodelaron, lo único que hicieron fue decirle a sus engines, compila con texturas más grandes, si es que las tienen en versiones grandes. Pero pues ya esto pesa. Eso fue lo que hizo Rockstar con el. ¿Cómo se llamaba lo que sacaron? El Grand De, Theft Auto San Andrés, ajá, de Trilogy, no sé qué cosa. básicamente. Ya Por, Rockstar. por ahí sus trabajos sí se dan, a lo mejor sí se dan cuenta que tienen una que otra textura que de verdad no la tienen en versión más calidad. Solo esas las hacen, pero en general es como, ahora los dispositivos aguantan más. Listo, versión remasterizada. Entonces se pueden dar cuenta, porque a veces sucede, se les puede patinar y tener un archivo que pesa, que mide 8000 píxeles por 8000 píxeles y a lo mejor solo es una lata. Es la textura de una lata y la lata solo está en la mesa y ni siquiera es algo interactuable, solo es de adorno, entonces no tiene caso que sea de 8000 píxeles por 8000 píxeles. A veces sucede, entonces revisen esto. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos